es un poco cómo está relacionada las funciones. Más que nada, el área frontal es el área, digamos, que se relaciona más con la parte social, ¿no es cierto? Entender las conductas apropiadas, ese tipo de cosas. El área de Broca es un área específica de aprendizaje y lenguaje, es muy específica. Vemos que tenemos un área olfativa, un área de asociación auditiva que tiene que ver bien con el área temporal. Fíjense que están en distintos colores. Estos colores un poco tienen que ver con las diversas áreas relacionadas con los huesos que tienen relación. Nosotros podemos decir que tiene un área frontal, un área parietal, un área temporal, un área occipital, y tiene que ver un poco con la relación que tiene con los huesos, esa clasificación. En la parte posterior, en general está más alojada la parte toda visual, no solamente la visual en sí misma, lo que veo, sino la asociación visual. Lo que veo me permite entender lo que estoy viendo, o sea, una cuestión lógica de que no solo veo algo estático, sino que entiendo lo que estoy viendo. A veces es un poco difícil de entender algunas funciones porque cuando avancemos se van a dar cuenta que hay funciones que para nosotros son tan automáticas que uno no la piensa de esa manera. Por ejemplo, el ver y el entender lo que estoy viendo. Si yo veo una silla, digamos, para nosotros es normal ver y saber que es una silla, porque ya lo hacemos mecánicamente, pero sí hay un área específica del cerebro que me permite no solo ver la imagen en sí misma cruda, sino que me permite asociar a un recuerdo de que alguien, no sé quién, me enseñó que era una silla, pero yo sé que estoy viendo. Entonces, esa asociación tiene que ver con toda esta corteza cerebral que tiene funciones muy avanzadas. Acá vamos a ver de nuevo la misma imagen, es una imagen distinta, pero es la misma lógica. Fíjense que está dividido en los lóbulos, que son el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el lóbulo occipital y el lóbulo parietal. Y acá nos muestra un poco más separado cómo se relaciona, digamos, con la función de cada uno. En el lóbulo frontal, fíjense que habla del movimiento. La parte frontal probablemente sea la que tiene funciones más específicas en el sentido de relaciones culturales, entender determinadas cosas, poder concentrarme. La personalidad tiene que ver con la personalidad. Cuando, por ejemplo, ¿se acuerdan? En algún momento deben haber visto alguna película o haber escuchado lo que fuera, cuando en la antigüedad las personas que tenían una enfermedad de salud mental se le hacía una lobotomía. Bueno, lo que se alteraba era este lóbulo frontal, porque de alguna manera este lóbulo frontal es el que permite esa relación con el exterior. Más allá de que altera el movimiento, lo que dejaba a la persona absolutamente atontada, porque no tenía ya no tenía personalidad, no generaba ningún problema, qué sé yo, y era de alguna manera esa la solución que encontraban, ¿no es cierto? El área de Broca, que es un área muy específica, tiene que ver con el control del habla, que la persona que tiene, por ejemplo, afectada ese área tiene dificultad para hablar, mientras que si tuviera alterado, fíjense que hay otro área que se llama el área de Wernicke, que son muy específicas esas dos, puede llegar a hablar, pero a veces no comprende lo que están hablando o lo que está diciendo. Por eso le digo que hay cosas que son bastante complejas en esto, ¿no es cierto? Son dos áreas específicas. Broca y Wernicke son dos áreas muy específicas que tienen que ver, una con el habla en sí misma y la otra con la comprensión del lenguaje. El temporal está más relacionado con la parte de la audición, también tiene que ver un poco con su ubicación, ¿no es cierto? El parietal tiene que ver con el lenguaje, la percepción, un poco la concentración, y el occipital, ya lo dijimos antes, con la visión. Tienen como, a pesar de que están todas
súper conectadas y que una no funciona sin la otra, tienen como una división de funciones un poco que algunas comparten, ¿no es cierto? Es una clasificación nada más que de alguna manera práctica más que otra cosa, ¿no es cierto? Otra forma de dividir de alguna manera o de entender cómo funciona este cerebro es separándolo por hemisferios. Tenemos el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, que están divididos por la fisura central, que es esa división, ¿no es cierto?, que vemos en el medio, que es la fisura más importante. Hay otras fisuras que no las nombramos, que son laterales, que se veían en la imagen anterior, que son la fisura de Rolando, pero no nos interesan tanto, por eso no las nombré. Bueno, pero la fisura media sí es aquella que divide en dos hemisferios de este cerebro, y que nos permiten encontrar como una característica específica en cada uno. En el hemisferio izquierdo, particularmente, él es el hemisferio matemático. Es más frío, es razonado, tiene que ver mucho con el lenguaje, con las habilidades para matemáticas, las habilidades científicas, la habilidad numérica, y es el control de la mano derecha, y esto vuelve a lo que decíamos antes de la fibra que se cruzaba. Mientras que el hemisferio derecho tiene que ver más con la imaginación, la intuición, la parte artística de uno, el sentido musical, y la percepción de lo tridimensional como un todo. Quiere decir que el izquierdo, al ser matemático, es como que se va más de lo menos a lo más grande, no ve un todo, sino que ve su formación, mientras que el derecho ve un todo, más que cómo se forma ese todo. Bueno, acá lo que nos muestra un poco lo que decíamos antes, que uno de los hemisferios, un hemisferio controla al cuerpo contralateral sería, ¿no es cierto? Que contralateral quiere decir del otro lado, pero la actividad motriz de esta parte del cuerpo. También en el cerebro encontramos toda la relación con las emociones, ¿no es cierto? Más allá del lenguaje, el habla, el ver, tiene que ver también con cómo nos sentimos, si tenemos miedo, y todo eso tiene que ver con un sistema que es específico que se llama sistema límbico. El sistema límbico está conformado por estructuras que son propias del cerebro, pero que se encuentran un poco en el interior de ella, que son el tálamo, la amígdala, un poco lo que demuestra acá. La amígdala particularmente se describe como la porción más antigua, digamos, del cerebro. Es la porción más animal, ¿no es cierto?, del cerebro. Es donde se guardan, de alguna manera, los miedos. Vieron que a veces uno dice el miedo no es consciente. Bueno, no, justamente porque tiene que ver con una parte muy adentro de esta formación y muy primitiva. Entonces por eso a veces uno tiene miedos que no puede superar, ¿no es cierto? Vieron que hay algunas cosas que nos dan fobia y en realidad no sabemos por qué le tenemos miedo. Alguno le tiene miedo a la cucaracha, el otro a los rayos, el otro no importa qué. Pero eso tiene que ver un poco con la amígdala, que es el centro primitivo de este cerebro. El cuerpo calloso, que es otra formación, es aquella que nos permite reconocer, digamos, a qué le tenemos miedo y poder hacerlo de alguna manera, de hacerlo consciente. Tiene muchas funciones este cuerpo calloso, pero bueno, acá particularmente vamos a nombrar el tálamo. Es una parte muy específica del cerebro, que más adelante lo vemos, que tiene su función está muy relacionada con el hipotálamo, justamente está por sobre el hipotálamo, que es una función, es donde se une, digamos, la parte del sistema nervioso con el sistema endocrino, que ya lo vamos a ver. En el sistema límbico, creo que el que yo les decía antes, el hipotálamo es quien regula el pulso, la presión, la respiración y todas las respuestas emocionales. ¿Qué quiere decir? Que
este sistema es el que, por ejemplo, cuando vamos a rendir nos produce taquicardia, nos sudan las manos, porque por el hecho de estar enfrente de una situación que es estresante. Bueno, la imagen es la misma, nada más que en esta es un dibujo donde vemos quizá un poco mejor como separadas las estructuras. Fíjense que la circunvalación del cíngulo o cingulada, la van a encontrar con varios nombres, es una porción que está por encima del cuerpo calloso y que la relación que tiene es de llevar todas estas sensaciones de la parte media, que yo dije que eran miedo, alegría también, ¿no es cierto? O enojo, relacionarla con la corteza cerebral. A esas zonas donde dijimos que tenía que ver con el habla, con el lenguaje, y que probablemente va a terminar en una acción motora, porque siempre acá estamos hablando de sensaciones, pero todas estas sensaciones son de alguna manera llevadas a esa corteza para que sea consciente y nos permita reaccionar ante algo. El hipotálamo particularmente es una estructura pequeñita que se encuentra, bueno, en el cerebro medio y que es un poco el encargado, de alguna manera, de mantener el equilibrio interno. El hipotálamo tiene dos partes, una que es nerviosa y una que es más relacionada con la parte endocrina, que quiere decir que regula la función de todas las glándulas del organismo. Es como si fuera es como la computadora que maneja el resto el CPU, digamos, que maneja el resto de las funciones. Esto, el hipotálamo particularmente, lo vamos a desarrollar un poquito más cuando veamos endocrino, que va de la mano del sistema nervioso, es el tema que sigue. Bueno, hasta ahora veníamos siempre con cerebro, habíamos dicho que aparte del cerebro, este encéfalo estaba formado por el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. El mesencéfalo particularmente acá vamos a poner una que demuestra un poco más las funciones. El mesencéfalo, todo esto funciona, estas tres estructuras forman el tronco encefálico o tallo encefálico, de las dos maneras está bien llamado. Tienen relación con, como yo le decía antes a Regina, tienen que ver con los reflejos del ojo, el movimiento, con el estado de conciencia, con la orientación, regula la actividad motora, la información, tiene la información sensitiva de lo facial, de la masticación, el parpadeo y el bulbo. Fíjense que son bastante similares las funciones, a pesar de que están separadas, tienen relaciones con lo mismo. El bulbo tiene un poco más que ver con el movimiento de la cabeza, y lo más importante del bulbo raquídeo es que es donde está el centro, digamos, respiratorio, y el centro que maneja la frecuencia cardíaca. Así que cualquier lesión, esto quiere decir que, por ejemplo, en un accidente en la cual hay una lesión del bulbo, muy probablemente esa persona no pueda vivir, porque justamente no tiene ni la regulación del centro respiratorio ni de la función cardíaca. ¿Se entiende? ¿Es lo que pasa cuando dicen que una persona se desnuca? Claro. Exactamente. Igual el desnucarse muchas veces